Pues lo primero, daros muchas gracias por invitarme y por vuestra presencia. Se agradece siempre mucho que haya tantas personas interesadas en el mundo del debate y espero poder ser de ayuda en vuestras próximas actividades con la Fundación, que se llevan muy orientadas a su futuro torneo preuniversitario, y os deseo mucha suerte a todos los que vayáis a participar y que aprendáis muchísimo. Esta formación, que va a ser cortita, en los 15 minutos más o menos que siempre se suelen tener, y otros 15 minutos para cualquier tipo de duda. En este caso, la formación va a ir relacionada con la construcción del contexto. Para ello, en un primer momento, vamos a hacer una serie de preguntas eh, más sencillas o de reflexión en relación con el propio contexto, y luego vamos a ser un poco más prácticos para que vosotros mismos intuitivamente vayáis sentando las propias bases. Supongo que todos más o menos tenéis como una noción de qué es el contexto, pero muchas veces es necesario seguir profundizando en el mismo para poder mejorar y sobre todo avanzar adecuadamente en el propio discurso. Digamos que lo primero y esencial es saber qué es el propio contexto. El contexto podemos intentar definirlo como la exposición o narración de los hechos en base al cual se desarrollará el propio debate. Entendemos, por ejemplo, que si vosotros vais a participar en el preuniversitario de la fundación, que está dirigido o enfocado hacia los ODS, si no me equivoco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo primero es que tendréis que hacer una narración de los hechos, de por qué existen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuáles son su intención, qué lo componen, cómo podemos incluso llegar a definirlo, que eso lo veréis en una formación futura. Por tanto, entendemos que el contexto es una narración o la base sobre la cual vamos a definir, decir si es bueno, si es malo, si es útil, si es inútil, digamos hasta cierto punto, que es la mesa sobre la que pondremos el mantel y luego toda la comida de la propia Navidad, por así decirlo. Por tanto, una vez que sabemos o tenemos una idea del contexto, que normalmente siempre, además, es la primera parte que tenemos que desarrollar en nuestro discurso, tenemos que cuestionarnos por qué es importante. Yo creo que casi todos nos podríamos cuestionar que si no hubiese contexto, ¿acaso podríamos hacer un argumento que no fuese más contexto? Básicamente porque hasta cierto punto entendemos siempre la argumentación o la refutación, en general la valoración, como un análisis propiamente de todos los hechos que nos rodean. Entonces, primero, yo para introducirme, pues ha hecho falta que la compañera de la fundación diga quién soy, una serie de hechos sobre mí. Y en base a esos hechos, a ese contexto, vosotros podéis pensar si voy a ser un buen profe, si no voy a ser un buen profe, si la charla que voy a dar va a ser inútil o va a ser poco útil, o incluso si os interesaría más estar viendo Netflix. Pues efectivamente hace falta una serie de propios hechos para poder avanzar, porque si no, al fin y al cabo estaríamos hablando de la nada al siguiente nivel. Por tanto, sin ese contexto ni siquiera sabríamos de qué estábamos hablando. Esa es su importancia principal. ¿Y cómo podemos elaborar un buen contexto? Antes de pasar a algunas, digamos, partes esenciales del contexto, tenéis que aplicar vuestro propio pensamiento crítico. Cuando, por ejemplo, vayáis a plantear algo de los objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser la Agenda 2030, antes de decir si es toda la historia de quién lo promulga, de quién es la ONU o cualquier cosa, vosotros mismos tenéis que saber discriminar. Decir, vale, esto sí es importante, esto no es importante para el debate. Hay que saber discriminar. Hay muchas veces que vosotros lo habrán dicho seguro, o que vosotros mismos habréis dado cuenta de eso que tiene que ver con lo que estamos hablando. Por eso es tan importante que vosotros mismos empecéis a saber discriminar en ese sentido. Pues no voy a hablar de tal personaje o de tal evento o de tal año, porque no nos sirve para nada para nuestro propio discurso. Ahí es donde tenemos que elaborar y fomentar nuestro propio pensamiento crítico para saber qué puede ser relevante, qué no va a ser relevante. Y así, además, poco a poco vamos a poder avanzar más todavía en el tema de debate. Porque, digamos,
que muchas veces un debate, un discurso o cualquier problemática es un campo abierto y vamos a tener que seguir avanzando. Lo lógico es que vayamos siempre en un camino y vayamos girando a la derecha, giramos a la izquierda, pero sigamos en definitiva avanzando. Si no sabemos discriminar, si saber girar a izquierda o a derecha, en muchos de los casos lo que nos va a pasar es que no vamos a poder siquiera avanzar hacia ningún lado. Nos vamos a quedar todo el torneo hablando de cosas que hemos sacado, o que hemos visto, o que no hemos informado. Pero la cuestión es que nosotros, todo lo que sepamos y hablemos con nuestros compañeros y compañeras, sepamos decir esto sí, esto no, ponernos de acuerdo y volcarlo en este propio contexto. Simplemente como algo, digamos, esquemático, he querido poner una serie de preguntas, digamos, como lugares comunes o como tópicos, para que os las hagáis a la hora de hacer vuestro propio contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de esto? En este caso, si hablamos de la Agenda 2030 o Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la pregunta puede ser, ¿debería España incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su legislación, por ejemplo? Para responder cualquier cosa de si estamos a favor o en contra, primero tenemos que preguntarnos cuál es la causa, el por qué. A la hora de elaborar nuestro propio contexto, pues empezaremos a introducir seguramente la crisis medioambiental, porque existe una crisis medioambiental que está dificultando nuestra vida, que pone en peligro nuestro propio planeta o cualquier otro tipo, como sigue habiendo mucha pobreza en el mundo y debido a que defendemos los derechos humanos, tenemos que atacar esta situación de pobreza, de hambre, etcétera. Al fin y al cabo es, creo, siempre la primera pregunta que tenéis que plantearos a la hora de hacer un buen contexto. ¿Cuál es el porqué? E intentar establecer una causa que os favorezca a la hora de defender vuestra propia posición. El siguiente, una vez que sabemos el porqué, es quién o quiénes son los protagonistas. Los protagonistas en un poco sentido más amplio, no solo como sujeto activo, digamos, sino como sujeto paciente. ¿Quién lo va a hacer y a quién le va a afectar también? Sobre todo porque en muchos de los casos vamos a tener que hablar, por ejemplo, otra vez sacando el tema de objetivos de desarrollo sostenible, nosotros es necesario porque somos un Estado democrático de derecho que quiere salvaguardar el bienestar de toda su población, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros defendemos que en España tiene que hacerlo, tiene que adaptar estos objetivos, porque siendo un Estado democrático, siendo España ese protagonista, debe de hacerlo. Y empezamos a hacer una breve descripción de esos personajes que nos pueden ser importantes a la hora de elaborar nuestro discurso. Entonces, ya tenemos una causa, tenemos un personaje o varios personajes protagonistas a los que tenemos que hacer una breve descripción, un par de cualidades que nos sean relevantes a la hora de elaborar nuestro propio discurso. También, por supuesto, fin y al cabo, esto se parece mucho a las W del periodismo, ya que comparten un poco el mismo lugar de origen, es el cuándo y el dónde. Siempre es una herramienta específica para ayudarnos a la hora de establecer una narración, porque no es lo mismo hablar de los objetivos de desarrollo sostenible justo en 2021 que si hubiesen existido en el año 40. ¿Por qué? Porque ha cambiado ese momento. Seguramente aquí vosotros podríais hablar de la emergencia climática declarada por la ONU. Estamos hablando de quizá de que no hay vuelta atrás si no lo hacemos y que tenemos que hacerlo justo ahora, que es el momento más adecuado. O incluso podéis hablar o en cualquier argumentación de que estáis de acuerdo con los argumentos del otro equipo, pero habría que hacerlo más adelante porque es más conveniente. En este caso, vosotros mismos tenéis que saber analizar el momento y el lugar. Siempre, al fin y al cabo, no deja de ser una herramienta muy interesante para lograr fabricar nuestro propio contexto. Otra cosa es de qué estamos hablando, que es, digamos, ya el objeto, el protagonista, nuestra propia medida, podríamos decir, hasta cierto punto. En este caso, muchas veces cualquier alumno que se enfrenta a un debate, a un discurso, tiende a ser muy grandilocuente, a abarcar muchísimo, pero en este caso deberíamos intentar ser claros, concisos y precisos
a qué nos estamos refiriendo exactamente. Ese debe de ser un objetivo principal a la hora de hacer nuestro propio contexto. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Digamos, para terminar de albergar nuestro propio contexto de qué estamos viviendo, de cuáles son los hechos importantes, es muy, muy importante las consecuencias. Por ejemplo, si al final estamos hablando de cualquier tipo de premisa o pregunta eh, dirigida un poco más al ámbito político, ¿no? Por ejemplo, España debería adoptar esta Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, deberíamos saber cuáles son las consecuencias. Vosotros al final no estáis de acuerdo con una medida porque sí, sino porque va a tener una serie de consecuencias para nuestro propio bienestar. Por ejemplo, vosotros a lo mejor no estáis de acuerdo con la vacunación obligatoria, no porque sea vacunar, sino porque no estáis de acuerdo con que se restrinjan X derechos a personas. O al contrario, a lo mejor sí que estáis a favor, pero no es porque os guste que os llegue una enfermera o un enfermero y os ponga la propia vacuna, sino porque queréis ir con mayor seguridad en vuestro propio día a día o que vuestros mayores estén más protegidos. Al final, eso, todo lo que estamos comentando, estos bloques pequeños que he intentado sintetizar y dar, son los elementos básicos para elaborar un contexto que poner en común junto al otro equipo, porque es necesario tener ese contexto puramente común entre ambos. Por tanto, una vez que tenemos una causa, que tenemos unos personajes que hemos descrito brevemente, que sabemos en qué marco temporal y geográfico nos manejamos, sabemos de qué estamos hablando y sabemos cuáles son las consecuencias, ya podemos empezar a hacer una serie de definiciones, de argumentos y a refutarnos y un poco la parte que supongo que os resulta más divertida a todos del propio debate. Pero esta parte es esencial al fin y al cabo porque es la que nos va a permitir sacar un argumento y una propia definición, porque son estos hechos los que luego podemos definir de determinada manera. Podríamos decir que no adoptar el plan de la Agenda 2030 sería irresponsable. ¿Qué es irresponsable? Tal, tal, tal. Y luego llevaríamos un argumento de irresponsabilidad, por poner un ejemplo aleatorio completamente. Pero veis, base común esta serie de nociones. Y no son, por supuesto, al azar. He puesto otras herramientas que nos pueden ayudar por si queréis siempre clarificar un poco y porque en muchos casos os puede ser como un espejo para ayudar, para ver por dónde tirar. Es si conocéis, cuando investiguéis un poco o trabajéis, la introducción de precedentes históricos muchas veces suele ayudar mucho. El hecho de, vale, cuando se intentó algo similar en una sociedad distinta y anterior, ¿cómo surgió? Y así podemos tener todavía más datos para nuestro propio contexto. O incluso hacerlo en el mismo momento, pero en otros países. Como por ejemplo, se regularon los alquileres en Berlín, pues vamos a ver el ejemplo en Berlín, cómo está funcionando, para hacer una comparación ahora mismo también. ¿Veis? Así al final también tenéis otras dos herramientas que os van a permitir hacer Hola, un poco el juego de espejos. ¿qué tal? Hola, buenas. Ay, perdón, Nada, nada. hubiera sido No pasa nada. Si además ya veo que justo han sido los 15 minutos, he querido simplemente sintetizar como esta serie de preguntas y poner estas dos herramientas porque pensaba que podían ser lo más intuitivo en estos 15 minutos. Igualmente, como he dicho antes, vosotros tenéis la libertad para elegir qué parte queréis priorizar dentro del propio contexto, si os va a favorecer más, o os va a favorecer menos, y también de discriminar información dentro de ello. No pasa absolutamente nada. De hecho, es una labor importante e incluso un deber del orador saber qué información queremos incluir a la hora de nuestro propio discurso. Pero al final os he querido dar estas pequeñas preguntas o estos pequeños elementos para que tengáis una guía orientativa mínima a la hora de hacerlo. Eh, como me comentaron que normalmente esta segunda parte iba dirigida a preguntas, pues cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, por mi parte puede abrir el micrófono y yo estoy encantado de responder a esa persona.
Bueno, veo que incluso hay gente que está entrando y saliendo. Eh, no sé si os ha quedado a todas las personas claras. Si más o menos mañana os tuvierais que enfrentar a hacer un contexto, entenderíais. Hola, por nuestra parte no hay ninguna pregunta. Queremos darte las gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sí que tengo una pregunta, Sí. porque en el formato del Parlamento británico, que las entradas son tan cortas, yo entiendo que la primera presentación del gobierno y de la oposición sí que pueden contextualizar, pero después cuando ya va la cámara baja, o no sé si es la baja la que participa después, ahí que tienen una intervención de un minutito y es para rebatir y tienes que plantear tus argumentos y rebatir lo que haya dicho el contrario. Yo entiendo que ahí pasas de contexto, vas directamente a saco con los argumentos, ¿no? ¿O qué? Sí, no Es sé. que lo digo porque como es un formato, no son el debate anterior, yo veo que daba más juego para preparar tus argumentos, para tomarlo con más calma, estructurar el discurso, pero este me parece que entre que es improvisado y solo tienes un minuto, yo creo que tienes que ir al grano, o me equivoco. No sé exactamente cuál, o sea, conozco el formato del Parlamento británico, no sé cuál es la adaptación, pero efectivamente yo creo que tanto en la adaptación como en este, la prioridad de las cámaras altas suele centrarse en este aspecto, porque tienen que sentar las propias bases. Digamos que pasa mucho como en el académico. Hay muchas veces que hay errores en el contexto, pero un R2 seguramente no se quiera centrar tanto en el contexto, sino que quiera ir más a cuchillo a los argumentos. En cualquier caso, para mí, muchas veces, bueno, para mí y siempre el contexto os puede ayudar a la hora de analizar el discurso del contrario. Simplemente podéis rebatir un dato del contexto del contrario para terminar de hacer una refutación positiva y que termine de destruir al contrario. Porque al final es algo muy, muy fluido y seguramente si vemos un error en el contexto del otro equipo y se lo rebatimos, terminamos de cerrar en ese minuto así volando para decir, y tu argumento por esto ya dejaría de tener sentido. Pero efectivamente, como preguntaba, hay que ser pragmático. Si tenemos poco tiempo y queremos ir más al choque, no pasa absolutamente nada si nos centramos más en la parte de refutar. Vale, gracias. Nada. Una pregunta, Sí. que en el formato del preuniversitario, que la primera persona que habla está, creo que son 8 minutos o algo así, ¿deberíamos estar todo el rato en ese tiempo contextualizando y ya dejar que los compañeros de después como que más parte del debate o hacemos una pequeña contextualización? Si no me equivoco, el formato que vais a hacer está normalmente dividido en contexto, definición y valoración. Y vosotros vais administrando un poco el tiempo, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, ese es el formato. No lo conozco exactamente ahora mismo. Si es lo que yo digo, sí que lo conozco. Igualmente, si son los 8 minutos que me comentas y os vais turnando, muchas veces lo que va a pasar en este contexto es que vais a discrepar con el rival contrario. Muchas veces vais a hablar de cuáles son las consecuencias y ahí vais a diferir obligatoriamente o de quién es el protagonista. Si en muchos de los casos os acaba sobrando tiempo, pues seguís avanzando en otras cuestiones, no pasa nada, tiene cierta flexibilidad, pero tenemos que entender la importancia de que haya cierta escucha activa respecto al otro equipo para también poder atacar su propio contexto. En el sentido de, al final tenéis posiciones contradictorias. Entonces seguramente el protagonista que ellos defiendan lo retraten de manera distinta como lo hacéis vosotros. Entonces justo ahí pues tenéis que tirar más del hilo, saber justificar esa posición, ampliar las descripciones, etc. Pero en cualquier caso, si os sobra tiempo, pues el siguiente compañero puede hacer las demás funciones, no pasa nada. Pero yo si fuera vosotros nunca desaprovecharía tiempo en una ronda porque al final el tiempo es oro y os puede permitir meter más información que os dé la victoria.
Vale, gracias. A ti, Adrián. No sé si hay alguna duda más. ¿Alguna pregunta, ruego? Pues parece que he triunfado, o sea que sí, no hay ningún tipo de duda. ¿Seguro que no hay ninguna duda ni nada que queráis preguntarme? Pues, si no hay ningún tipo de duda, pues supongo que Nada, hemos si no hay quedado. ninguna duda, ha quedado todo muy claro, Luis. Así que nada, podemos dar por finalizada la sesión. Y bueno, si a posteriori os surgen dudas, ya sabéis que o a nosotros o a Luis podéis escribirnos para consultar cualquier cosa. Así que muchas gracias, Luis, por tu intervención, por tu charla y tus consejos, que seguro que les han servido de mucho. Y nada, gracias a todos los que os habéis conectado. Un placer siempre y muchísima suerte de cara a los torneos, actividades y demás. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias, Adiós. adiós. Gracias, adiós. Te has explicado muy bien, gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.